Hola, buenas noches, profesor. El día de hoy pues voy a realizar mi comentario sobre la película de Una mente brillante. Eh, pues esta película nos muestra muchas escenas donde John era una persona que le gustaba ser más que una persona común, entre comillas. Él quería tener algo más, no solo quedarse estancado con lo que tenía, sino ser una persona reconocida, ser una persona que le tengan mucho respeto, mucha admiración. Entonces, él es una persona que le encanta descifrar cosas, que le encanta eh, descifrar algo que otras personas no pueden hacerlo, sino a él, pues se puede decir, a él le gusta liderar lo complicado, lo difícil. Entonces, esta película eh, empieza sobre donde él está realizando como un doctorado, se puede decir. Él es en una escuela donde pues empieza a tener mucho más conocimiento sobre diferentes teorías, eh, sobre diferentes cosas que se pueden realizar, ¿no? Entonces, él quería llegar a ser reconocido, que en este caso hay una escena que nos muestra ahí donde les dejan plumas, como en forma de admiración. Entonces, él quería ser una persona reconocida, entonces se enfocó en lo difícil, estaba en un cuarto donde tenía un compañero de cuarto y pues él tenía anotado un montón de cosas, que códigos, números, que papel periódico pegado por todo su cuarto. Entonces él quería descifrar códigos, ¿no? Resulta que, para no hacerlo muy larga, una persona, un sombrero negro, se le aparece y lo invita a trabajar con él para descifrar códigos de los rusos. Entonces él acepta, pero supuestamente pues ese trabajo no le tenía que decir a alguien, pues o sea, tenía que ser nada más entre John y el de sombrero negro. Cabe resulta que empezó a trabajar para él, y resulta que su amigo de cuarto, lo traiciona y empieza a hablarle y le habla a los rusos. Entonces cuando John está como que dando una conferencia, ve que llegan los rusos, pero no eran los rusos, sino era un médico, era un doctor quien quería tratarlo a John, porque resulta que esas personas, el de sombrero y su amigo de cuarto, no eran reales. Eran personas que su mente había inventado, o sea, llegando a la conclusión de que John tenía esquizofrenia. Entonces, el doctor solamente quería tratarlo, quería ver cómo podía tratar su esquizofrenia. Y John se mantuvo y dijo que no, que eran reales esas personas. Para esto resulta que John ya estaba casado, su esposa está embarazada. Entonces pues por varias razones su esposa se preocupa por él y empieza a decir que no, que John sí veía a esas personas, que sí eran reales, hasta que su esposa se da cuenta y va a su antiguo lugar donde tenía su compañero, y resulta que no había nadie, sino él estaba absolutamente solo. Él platicaba solo, su imaginación llegó a inventar esas cosas. Bueno, a lo que vamos es que eh, probablemente habrá surgido la esquizofrenia debido pues a tanto pues estudio, a tanto que él se enfocó él quiso descubrir cosas que otras personas pues no podían descubrirlas. Entonces él se enfocó en ello y quiso descubrir
cosas que los demás no podían. Entonces yo creo que todo eso lo llevó a que él tuviera alucinaciones de personas que pues desafortunadamente no eran reales, hasta que él se dio cuenta que era real lo que le estaban diciendo, que él tenía esquizofrenia, porque cabe resulta que sus personajes que se le aparecían nunca envejecían, entonces seguían igual y él seguía envejeciendo. Entonces él literal como que lo aceptó, dijo, está bien, pues, o sea, sí, ¿no? Como que le cayó el 20 de que sí era cierto lo que le estaban diciendo y que lo querían tratar para su bien. Entonces él aprendió a vivir con eso, hasta que lo empezaron a invitar a trabajar, empezó a dar clases. Entonces poco a poco John se fue dando a reconocer, hasta que estuvo en una mesa, sentado con otra persona, y se le acercaron otras personas a dejarle plumas, y él tiene un vago recuerdo donde pues él vio una escena donde le dejaban plumas a otra persona, y él dijo que él quería ser admirable, respetado, reconocido ante los demás. Entonces eso le estaba pasando a él, y pues se dio cuenta de lo mucho que había hecho, pero desafortunadamente pues él tuvo que aprender a vivir con su esquizofrenia. Y pues eso es todo. Y